privilegio estar aquí. Quería saludarlos mucho, agradecer primero que nada la invitación para poder compartir un poco de experiencias que se ha podido tener en el camino, gracias a Dios, gracias a la música y gracias a tantas buenas personas y grandes experiencias que se puede vivir siempre en este mundo. Y bueno, saludar a los profesores, mucho gusto, seguro realmente es emocionante pasar clases con ellos, seguramente están construyendo muy lindas cosas, según me cuenta Daniel. Otra vez saludarte, Daniel, y agradecerte por la invitación. Y bueno, estoy aquí muy contento de poder compartir pues algunas experiencias. Eh, no sé cómo va un poco la hermenéutica de la reunión ahora. No sé Es cómo. bastante, es bastante libre porque prácticamente aquí solamente para comentarte un poquito, como le he presentado a los maestros y a los alumnos, también tenemos al personal de la escuela, está la secretaria académica y la consejera también que están aquí con nosotros, nos están visitando y comentarte que están aquí todos los alumnos de la institución de violín, o Wow, sea, estamos hablando de los alumnos de primer año hasta los alumnos de último año que se tienen que graduar este año. Entonces, un poquito para que sepa, hay todos los niveles y un poco de todo, porque todos están sedientos de conocer y de saber un poco más. Todos son muy talentosos y bueno, realmente nos alegra mucho que puedan tener ahorita una corta, pero bueno, una pequeña charla y que en futuro nos podamos también encontrar en persona y que los pueda conocer a estos jóvenes. qué gran experiencia vamos a tener entonces. Y bueno, un poquito para yo contextualizarme, quisiera eh, conocer un poquito a los jóvenes, Claro, más o claro. menos por dónde van, qué aspiraciones tienen, no sé, Sí, si alguien. sí, en esta pequeña primera parte, no sé si primero nos puedes contar un poquito de ti, así un poquito de lo que haces. Yo les he leído el currículum, ellos seguramente han visto, pero creo que es diferente ahorita porque muchas cosas no se pueden escribir ni nada. Entonces, sí, si nos puedes contar un poquito de ti, de tu experiencia, cuándo has comenzado música, un poco así para que ellos comiencen a entrar, digamos, en la materia, ¿no? Claro, bueno, cómo no. Miren, yo he empezado contigo en el conservatorio allá en los noventas. En los años eh, 90, sí. y creo que lo más importante de toda esa época de la vida siempre ha sido la emoción y la pasión con la que siempre hemos vivido y la diversión con la que hemos vivido, ¿no? Creo que esos son los elementos que más construyen la joie de vivir, ¿no? El gozo de poder hacer música, de vivir. Y bueno, en ese tiempo teníamos un conservatorio con bastantes eh, cotidianidades interesantes, bastantes mundos mágicos. Yo tuve una experiencia muy, muy fuerte para el llamado a violín cuando estaba en el conservatorio. Había una aula que se llama la aula uno. Era como el auditorio, era pequeño, tenía unos telas por todas partes rojas, como de teatro, ¿no? Pues era Sí. bastante oscuro. Estábamos tocando flauta dulce y de repente vi por una ventanita la sala. Yo no tenía idea de lo que realmente era un violín, ¿no? Fuera de los dibujos animados y todo eso. Y vi el violín y sentí un llamado, ¿no? Estaba en oscuro. ¿De quién sería el violín? Me acerqué, estaba por tocarlo y alguien ahí, no lo toques. Y ese es el momento que hice una especie de match con el instrumento, ¿no? En la noche estaba ya, mami, quiero estudiar violín. No, que es muy difícil. Les han debido decir, no sé cómo es la cultura allá en Honduras, pero les han debido decir, por lo menos ahí, es muy difícil, ¿no? Con todos los peros que te ponen, ¿no? Y bueno, el violín para mí en ese momento se ha convertido en mi afición, en mi gusto y una práctica de mucho tiempo, ¿no? Después de unos años tuve la grata experiencia de poder estar en Interlochen. No sé si alguien conoce Interlochen, pueden levantar sus manos. ¿Alguien conoce Interlochen de este grupo? No puedo verlos a todos, pero a varios. Interlochen es un centro que realmente me ha abierto la mente. Era el 94, yo tenía 14 años. Fui a Estados Unidos, a Michigan. Era un centro donde practicaba una orquesta mundial, practicaban orquestas de jóvenes, ¿no? En Bolivia realmente en ese momento donde estábamos estudiando no había un contexto así grande donde tengas muchos compañeros, o sea,
esta es una clase gigante de violín, éramos como 10 creo en esa época, los En violinistas. todo el conservatorio, Sí, ¿verdad? exacto, ¿no? Entonces Sí. realmente era una cosa asombrosa para mí llegar a un lugar donde había cientos de cientos de cientos de jóvenes y algo muy motivante, esa experiencia ha marcado mi vida realmente y ha marcado todas las esencias que después se han convertido en las áreas en las que yo incursiono, ¿no? Yo, por un lado, soy el concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional, un violinista clásico con las cosas que requieres, y por el otro lado, una pasión fuerte es el jazz, la improvisación, la música del mundo, o sea, es un poco la eclecticidad lo que más me caracteriza. Entonces, en ese Ah, tiempo de construcción de la personalidad, de la identidad, yo he asistido a este lugar que era básicamente la Orquesta Interlochen. Si están en edad, yo tenía 14 años, es hasta los 18 años, busquen la forma de ir a un lugar así. Es un campo de artes, un verano impresionante, increíble, realmente aconsejable para todos. Eso es lo que marca la vida. Conoces gente que nunca más dejas de ver de y todo el mundo, además. sí, sobre todo te enfrentas a otras opciones, ¿no? Yo me acuerdo que de no tocar en orquesta, directamente llegué a tocar en unas orquestas que tocábamos, y yo me acuerdo Guillermo Tell, los preludios de Liszt, Mahler, era un repertorio realmente difícil, ¿no? Y técnicamente un desafío terrible para mí. Habían competencias en los atriles, para llegar a los puestos eran tres orquestas, la orquesta del medio, y la que yo estaba en high school, claro, no tenía la experiencia, entonces había que hacer toda una... Era una experiencia muy linda, he conocido gente muy linda y he vivido realmente unos meses increíbles, ¿no? Y bueno, he descubierto ahí el jazz, he descubierto ahí la mezcla de artes, el teatro y la música, he descubierto que el violín era mucho más que solamente las clases que en ese momento tenía más o menos cerradas, ¿no? Y bueno, Claro. ha seguido ha seguido esa experiencia mágica, digamos, de poder realmente seguir por una línea u otra. Y después, bueno, vuelvo a La Paz, un par de años más, el 97, 96, perdón, 94, 95, 96. El 96 recibo una invitación para tocar apoyando a la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia. Era una orquesta en este momento pequeña, con pocas competencias en los instrumentistas, entonces yo joven, sin tener realmente una gran experiencia ahí, he tenido la suerte de empezar a practicar, ¿no? Me llamaron, creo, para, eh, que era uno de los ballets, creo que era el Lago de los Cisnes, o era no, creo que era Cascanueces, y bueno, ahí conocí un montón de amigos del ballet, amigas del ballet, y bueno, es otra de las experiencias, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir básicamente? A partir de lo emocional, de la diversión, de encontrar realmente el goce de estar con la gente, es que se ha empezado a formar una profesión realmente para mí. No voy a hablar como el violinista, la profesión del violinista y cómo me desenvuelvo en el mundo, cómo he desenvuelto en el mundo. Y he llegado a construir básicamente varias opciones, ¿no? Para poder vivir de la música, que es al final lo que terminamos haciendo. Y bueno, Claro. en ese tiempo he entrado a la Orquesta Sinfónica Nacional como casi por accidente. Me acuerdo que, claro, yo con la experiencia de Interlochen, yo aprendía las partes y me acuerdo que me pusieron ahí a tocar en segundos violines, estaba el último. Y de repente el director era Freddy Terraz en ese momento, dijo, ya, toquen. Hizo tocar al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, ¿no? De los primeros violines. Al segundo, bla, bla. Y cuando todos los segundos violines tocaron, yo toqué, dijo, pase adelante. Entonces, fueron experiencias súper gratas, ¿no? Yo, obviamente, en la ignorancia no sabía qué es lo que pasaba realmente, ¿no? Entonces, yo estaba Y estudiando con un concepto, con una experiencia, y de repente caía. en la Y Orquesta casi, Sinfónica Nacional sí, de Bolivia, no era la orquesta del conservatorio. no, no, era muy interesante esa experiencia. Claro, Wow. o sea, los demás músicos simplemente estaban ahí, digamos, ¿no? Entonces, eso fue algo que realmente me catapultó, me daba harta emoción, ¿no? Y bueno, pasaron otros años, empecé a estudiar con un violinista francés en un programa que venía, por 5 años vinieron a La Paz. Y eso es una práctica súper interesante cuando empiezas y enganchas con algún profesional así de esa alta calidad.
Es el super solista de la Orquesta Nacional de la Lorraine en Francia y en Francia. Y bueno, básicamente él fue quien me enseñó a hacer música desde lo académico, digamos, ¿no? Porque antes era un poco más juego. Y me refiero a algo de lo que voy a hablar más un tiempo, cuando estemos específicamente en el tema que he elegido para conversar con ustedes. Y básicamente es ahí donde se marca, digamos, una otra temporada, ¿no? Este programa de 5 años ha terminado con una visita, he estado un tiempo en Francia, estudiando ahí con él directamente, en el Conservatorio de Inglés. Y bueno, al volver de esa experiencia, retomé la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia, ¿no? Ya estaba unos buenos años, ¿no? Obviamente, de esa experiencia primera que he contado, ha pasado un tiempo hasta que recién me han llamado para formar parte de la fila, ¿no? Estoy ya más de 20 años en la orquesta, pero en ese tiempo, al volver de Francia, es que empecé a tener, me acuerdo que mi profesor Denis decía, quisiera prepararte para ser concertino de la orquesta. Yo decía, no, es mucha responsabilidad. Además tenía un poco de miedo, ¿no? No tenía esa, así, no, sí, claro. Quería seguir haciendo música tranquilo, digamos, No, ¿no? y perdón que digo, además eres muy joven, No, además, no, ya, sobre todo ese eso ya periodo. era mucho después, ¿no? Ya, Ah, ok, ya se había pasado un tiempo, ya se había estudiado, y después de los 5 años, básicamente, entré a la universidad, claro. estudié paralelamente economía, porque realmente no era muy factible ser solamente músico en Bolivia en ese tiempo. Ahora es mucho más. Ahora sí hay muchas más condiciones. Bueno, en este terrible tiempo de pandemia todo puede cambiar y esperemos que no, pero así, sí, es un tiempo, ¿no? Entonces yo prácticamente a mis 24, 25 años fue cuando terminé en Francia, ¿no? Entonces estudié desde los 20, hasta los 25, así, como a distancia. He llegado una vez al año, revisaba, me acuerdo, nos hacía tocar un montón de cosas, ¿no? La cigana, practique, ¿no? Entonces, no había recursos, no había internet, no había YouTube, no había realmente forma de aprender más que recibir de maestros y casi eran de afuera, ¿no? Hoy día realmente tú abres y puedes ver miles de versiones y eso es algo que también voy a hablar en un tiempo, porque esa es una práctica que realmente hace que sea muy fácil y posible aprender desde cualquier circunstancia, no necesariamente teniendo quizás las mejores condiciones, ¿no? Entonces, bueno, ya en Francia, lo que he trabajado han sido 4 áreas básicamente. Yo he ido con un programa para enseñar. La idea era que nos convirtamos en los próximos profesores del conservatorio, ¿no? Y la idea era que en ese momento nosotros, por lo menos yo, fui a observar la clase de tres grandes maestros, ¿no? Que estaban trabajando ahí. Uno que tenía un poco la técnica rusa, uno que trabajaba una forma un poco más libre, digamos, formado más en Francia, y otro que tenía un poco más, una profesora que tenía la técnica francesa, ¿no? Entonces yo observé las clases de ellos durante más o menos unos 30 alumnos, durante todo más de un año. He estado ahí, ¿no? Viendo el proceso desde que empiezan hasta que salen, con una clase desde el primer curso hasta, digamos, el último. Y bueno, de ahí he sacado algunas conclusiones y algunas lógicas que manejo a la hora de enseñar, digamos, ¿no? Después de esa formación, vuelto a la Orquesta Sinfónica Nacional en Bolivia, porque tenía la obligación, después de la beca que he tenido, de volver a Bolivia y trabajar. Pero más que una obligación, realmente era el lugar donde quería estar, ¿no? Porque yo siempre he creído que es 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 súper, es muy emocionante poder aportar donde estás, donde vives. Y claro, bueno, hay apegos, la familia, hay apegos también musicales, ¿no? Porque en los países como Bolivia y creo que Honduras somos, creo, de alguna manera parecidos, por lo menos desde el punto de vista de la observación de datos fríos, Seguramente. económicos, digamos, ¿no? Pero lo interesante es que tenemos tanto para construir que muchas cosas se abren en nuestros países que no se abren en lugares con muchas oportunidades, ¿no? Entonces, eso es algo que realmente siempre ha sido un gran motivador y me ha permitido en realidad explorar básicamente muchos lenguajes y un poco ser libre, ¿no? No tener que encasillarme en una sola cosa. Y bueno, básicamente de ahí un tiempo he estado trabajando desde el 2006-2007. He estado trabajando como guía de segundos violines en la orquesta por unos varios años. Y hace unos 5 años se
como se dice, jubiló el concertino que era de la orquesta por mucho tiempo, y el otro concertino que había, yo estaba ya un par de años de asistente de concertino, siempre trabajando con ellos, se, se fue a otra parte, y bueno, yo quedé un poco en el trabajo, ya yo estoy desde el 2014 como concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional, y hubo una crisis bien compleja en el 2015 en la orquesta. Era una crisis más que tenía que ver con el tema político y el tema de fondos, ¿no? Entonces el director de aquella época, Mauricio Tasso, renunció, y como una costumbre de los tiempos de Strauss, no sé, un poco después en realidad, como concertino asumí la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional. Estuve 2015-16 hasta el 17 como director de la orquesta, trabajando por reconstruirla, y bueno, después de ese periodo ya sigo Y trabajando como profesor. discúlpame, y siempre como concertino también, prácticamente, para aclararles a los alumnos. En ese tiempo yo he trabajado mucho, o sea, he seguido tocando, ¿no? Era muy importante para mí no dejar de tocar, o sea, yo no podía asumir una responsabilidad como la dirección de la orquesta sin dejando de tocar, ¿no? Entonces, para mí ha Claro. sido importantísimo, no lo he aceptado si no tocaba, o sea, no me puedo separar del violín, en otras palabras, ¿no? Creo que conozco, he estado en las experiencias, digamos, de la orquesta de los países andinos, de orquestas mundiales, de orquestas latinoamericanas, no sé, varias experiencias, ¿no? Y en esas experiencias, pucha, siempre conocí a toda la gente y siempre ha sido tan emocionante, pero casi todas las personas que conozco que están tocadas por la música no pueden dejar de hacerla, ¿no? Entonces, eso es algo que te lleva y no te deja jamás, ¿no? Y creo que eso es lo más fuerte que siempre hay que compartir, ¿no? Ese amor, esa pasión, esa dedicación, esa emoción que no se tiene que perder, ¿no? Es algo que con lo que tienen que vivir y tienen que estar así, aunque, aunque les mire feo su violín y les salga sangre en los dedos, eh, después se dan la vuelta y tocan, ¿no? Entonces, una parte grande de ese tiempo, ya entrando un poco en la materia, digamos, es, es el tema de cómo vas viviendo, ¿no? Porque técnicamente te puedes preparar para tocar los conciertos y, uf, bueno, tienes un perfil de carrera de solista, pero eso realmente es un tema de un efecto de bola de nieve. ¿Qué significa? El que llega primero empieza a rodar y se hace grande. Y los que en el camino empiezan a rodar, por más talento que tengan, el talento es el tamaño del copo, ¿no? Por más talento que tengan, entonces van a simplemente seguir rodando y nunca van a poder superar al primero, ¿no? Y ahí los cuestionamientos, ¿no? De por qué Britney Spears es la que es y por qué no podría ser otra que tal vez tiene más talento vocal y así, ¿no? Eso se llama el fenómeno de la superestrella. Y bueno, uno sabe cuando parte de un país, digamos, que si va a querer alcanzar, va a tener que ir primero a la parte de abajo y en otro país, ¿no? Entonces es una cosa interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los que no son superestrellas terminan viviendo, trabajando y haciendo una cosa que es muy importante. Básicamente es un modelo económico, ¿no? La preferencia por el trabajo. Entonces, parece, o sea, como estamos enamorados del arte, que trabajamos más de lo que nos pagan y con eso hacemos nuestro arte y subvencionamos nuestra actividad. A veces son los padres que pagan, inclusive hasta mayores. eh, a veces son otras profesiones que pagan, a veces son algunos negocios que pagan, pero siempre es un tema de que no nos mantenemos por nuestros propios medios, no tocamos para ganar sino tocamos para vivir, ¿no? Y eso hace que, digamos, tengamos que encontrar diferentes estrategias para realizar. Y hay que estar súper contentos con eso, porque, como les digo, eso te abre posibilidades. Entonces, no sé cómo es la situación, digamos, en Honduras, pero, por ejemplo, nosotros, casi en muchas partes del mundo que he hablado con gente, todos terminamos haciendo, no sé cómo se llama en Honduras, nosotros le llamamos los laburos, los, los garcheos, no sé, los argentinos creo que le llaman los tigres, no sé cómo se llaman, los profesores tal vez me pueden ayudar, Román, Emilio, ¿cómo se llaman los trabajitos esos ahí en El Honduras? hueso, se llaman los Ah, bueno, huesos. exacto.
Los famosos huesos en cuarteto, en quintetos y en todo lo que uno pueda, ¿no? Y, y la verdad que eso es algo tan divertido, ¿no? Porque algo que siempre, por ejemplo, a mí me ha gustado ha sido el poder simplemente tocar espontáneamente y no tener que estar mucho machacando con una gran obra que no sé qué. Entonces agarras y te pones a tocar bueno, las lecturas a primera vista, ¿no? ¿No, maestros? ¿Cómo es la cosa? Pones el libro y empiezas así, uno tras otro, y no conoces ningún tema y vas y vas. Y es como una competencia, un desafío, es una cosa súper emocionante. Y bueno, eso es toda una profesión, pero eso es lo que te mantiene a ratos, ¿no? Puedes ser profesor y puedes ser solo músico, ¿no? Eh, yo, yo creo que es importantísimo entender cómo puedes vivir feliz haciendo todas estas cosas, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo me has dicho que se llamaban? Tiene diferentes nombres, maestro. Le dicen la moña, una La chisga, le moña, dicen en Colombia, una chisga, un hueso. los huesos, ¿no ve? Los huesos para roer. Pero es súper interesante porque ahí entrando un poco en la materia de la que quería hablar con ustedes, es que nosotros como violinistas, tenemos una cualidad o necesaria que debemos cultivar o que curiosamente cultivamos y para que la que realmente no necesariamente, por lo menos yo no conozco muchas experiencias que nos enseñen desde lo académico, ¿no? Y si no es más bien una experiencia, porque nosotros vamos y de alguna manera somos quienes marcamos y dominamos, digamos, los aspectos, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, si ahora pues, estamos es un trabajo de esos, no sé, y ¿qué es lo más típico que siempre se toca? No sé, digamos, la serenata nocturna. Esa parada, ese detener, ¿quién lo manda? Somos nosotros, los violinistas. Obviamente, yo he tocado como guía de segundos, está todo el tiempo siguiendo siempre al concertino, digamos, y enlazando secciones. Y sí, pero realmente y ese gesto que hacemos para comunicarnos es muy importante porque así se enganchan los otros, ¿no? Estas, estas claves gestuales son súper importantes ir construyendo. ¿Quién para? ¿Quién decide? Y ahora estamos en un vértigo. Estamos en un vértigo, nuestros compañeros nos miran, el chelista es así, ya pues carajo, ¿qué estás haciendo, man? Ya va. Y lo miras al segundo violista, y el segundo violinista está para bajar y agarra subiendo, ¿no? Entonces es todo un lenguaje, es toda una comunicación y básicamente tenemos que entender en cada momento y en cada estructura de lo que estamos haciendo cuál es nuestro rol. Esta escuela del hueso, le voy a llamar así hoy día, esta La escuela del hueso escuela del básicamente, hueso. Ok. sí, es la experiencia, la cancha. Cuando yo estaba en Francia, eh, la gente se asombraba de la capacidad que tenía para enganchar así, ¿no? Entonces veía, digamos, que tocaba una cosa y bueno, así, ¿no? Y de repente me ponía a leer algo o lo que sea y decía, ¿pero qué? ¿Cómo? Así, ¿no? Porque la gente en esas construcciones de lo fino, de lo demasiado exquisito, se pierde en esos detalles de la música. Esa emoción que acabo de contarles un poquito, ¿no? Que se para y lo miras al chelista y el violista ya se está por escapar y te estás riendo y de repente lo peor lo del problema es es la mitad de una boda, digamos, ¿no? Empieza a hablar el padre. Entonces, ¿quién baja? ¿Quién está mirando? Es el primer violín, ¿no? Está mirando, está bajando el detalle. Esos conocimientos siempre hay que atesorarlos y hay que saberlos pasar y construir, ¿no? Entonces yo he estado viviendo por muchos, muchos años realmente de ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces empieza el banquete y ahora ¿qué tocamos? La gente se alegra, entonces tocamos algo que va con la emoción. Entonces hay que saber leer eso, hay que saber leer eso del público, pero ahora sí voy a ir a lo más fuerte. Hay que saber leer a los músicos, porque son los músicos los que te ayudan a construir.
digamos, en el momento que te paras, re, mi, el segundo violín está pa, 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 pa. Si tú no marcas la emoción, porque tenemos el rol de la melodía, ¿no? Si no marcas esa emoción, de repente poco se apaga y se comienza a convertir en una cosa así. Y ahí es donde no sé si realmente uno debería estar ahí. Porque si empiezas a apagarte de esa forma, eh, bueno, eso es otro tema, ¿no? Ahora les confieso una cosa, no sé por qué elegí ese tema. Curiosamente es lo que nunca me gusta tocar, porque es lo que siempre se toca, ¿no? Como les decía hace un rato, lo que más me gusta es, digamos, leer y leer cosas nuevas todo el tiempo, ¿no? El desafío. ¿Estás levantando la mano, Emilio? Perdón, sí, adelante, por favor. Buenas Siéntanse tardes, libre. maestro, mucho gusto. Mucho Pues gusto. solo quería hacerle una consulta, ya que se metió al tema de la música de cámara. En general, sí, tenemos oportunidades de tocar fuera de lo que es el ámbito clásico 100%, que tenemos eh, huesos y eventos y cosas alternas, ¿no? Pero eh, tal vez para aclararle a los muchachos, como parte de su entrenamiento, el repertorio de música de cámara, cuartetos de cuerdas, quintetos, sextetos, hablando de la expresión corporal, estar atento a esas señales visuales. ¿Qué les recomendaría a usted a ellos enfocarse en su temprana preparación? Esa es una pregunta muy fuerte, muy buena, además. Muchas gracias. Eh, yo creo que lo más importante en el momento de enfocarse en un aprendizaje temprano, justamente, eh, fuera de la gestualidad que uno va a ir desarrollando, ¿no? Cuando marcas, cómo subes, cómo ves. Después yo les voy a contar un poquito más los detalles ya, que son cuando no solamente tienes que llamar a gente que está motivada y es tu amiga, digamos, con la que trabajas en los huesos, pero también tienes que trabajar con una sección que algunos son personas que tal vez prefieren, o sea, sienten que deberían ellos estar en el lugar. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con la psicología, ¿no? Pero bueno, dejando de lado eso, en una educación temprana, eh, lo más importante que se debe construir es la capacidad de poderse escuchar unos a otros y emocionarse, ¿no? Esto, el emocionarse, es creo que lo principal. Si no existe la emoción en el compartir la música con el otro, creo que no es lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Entonces, yo qué sé, hay varios libros que entiendo que no me acuerdo exactamente el autor ruso, sé que alguien, no me acuerdo bien, pero por ejemplo empieza con dúos, profesor-alumno, ¿no? Entonces está marcando siempre una alegría así, digamos. Y bueno, eso es básicamente, ¿no? Sé que ahora inclusive hay juegos por aplicaciones. No he probado realmente a todo nivel cómo funciona, ¿no? Ahí me aparece la cosita, hay que repetir. No sé hasta qué punto eso es. Un detalle muy fuerte es que en toda esta experiencia, digamos, de hacer, porque lo que realmente estoy diciendo es que vivimos, construimos toda nuestra técnica para en un momento hacer música y las oportunidades son lo que define qué música vamos a hacer, básicamente, ¿no? O sea, yo puedo estar todo el tiempo queriendo tocar no sé, mi sonata de bajo o lo que sea, pero lo que realmente define que estás interactuando en el público y esa emoción de estar en contacto, eso realmente solamente se define en función de qué es lo que el mercado demanda de alguna manera, ¿no? O sea, qué es lo que la gente demanda, qué es lo que realmente le emociona, ¿no? Y así es como creo que se debe construir, ¿no? Entonces es eh, escuchar, emocionarse, y si no estamos emocionándonos, tenemos que trabajar en eso. No sé si eso responde a la pregunta, maestro. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Cristian. Definitivamente el trabajo de nosotros despertarle esa pasión al muchacho, que se enamore de su instrumento. Y bueno, esas señales, ese lenguaje corporal que aprendemos al trabajar en música de cámara, por ejemplo, hasta en los mejores cuartetos del mundo, por ejemplo, el Borodín Quartet, eran personas que con una respiración podían darse mucho a expresar. Y pues también entrenarlos a ellos en ese aspecto, cómo escuchar en secciones,
adaptarse a los diferentes grupos en los que pueden desarrollarse. Pero muchas gracias, sí, muchas gracias. Excelente. Y bueno, fuera de esta experiencia, em, está otro elemento que más o menos surge paralelo. Y ahora aquí quisiera como preguntarles un poco por dónde quieren que vaya, porque no sé si el tiempo va a ser suficiente para ambos, ¿no? Por un lado está la experiencia ya un poco más académica, seria, de un líder de una orquesta, como es un concertino, en el que, o guía de una sección, en el que tiene que estar trabajando cada 2 semanas en el tiempo ya de una orquesta, o cada semana en una orquesta ya profesional, dirigiendo, construyendo, manejando, y además tiene que estar preparado para varios elementos, eh, o como también este individuo, o sea, seguir un poquito hablando de esto y ver cómo tal vez fuera de lo clásico, digamos, se puede interactuar en otros elementos, por ejemplo, lo que a mí me apasiona mucho, que es el jazz, y cómo liderar, por ejemplo, grupos populares, no sé, y también como el tema de las improvisaciones y colaboraciones, no sé, eh, si quieren que avance, ¿por qué lado ahorita? ¿No? Alguien que me diga. Bueno, maestro, yo creo, hablando un poco me parece un poco por los alumnos, sobre todo que sí, los tres temas son sumamente interesantes e importantes, pero tal vez si nos está dando un poquito por elegir, yo creo que es importante, visto que ellos actualmente, o sea, están en el campo académico, están trabajando mucho con las orquestas, bueno, en este momento con la pandemia no, pero ellos prácticamente tienen bastantes horas de ensayos y de estudio con las orquestas, tiene también mucha música de cámara, aparte de su instrumento principal, y yo creo que tal vez ese punto también ahorita podemos abarcarlo con pequeños consejos y situaciones propias suyas para poder explicarles y que ellos entiendan, porque recordemos que hay alumnos que ya tienen un poco de experiencia, que están ya los 5 años en la escuela, pero hay alumnos que todavía no tienen para nada la experiencia, que son los muchachos de primer año o segundo año, que está muy poco, entonces tal vez ese creo, según mi punto de vista, que también es un argumento importante. No digo que los Vamos, otros no, no, pero claro. ahorita tal vez partiendo por eso, me parece, visto que nos está dando de elegir, ¿no? Un poco para ver, pero no nos olviden. Entonces, miren, Claro. un poco estos elementos de gestualidad que les hablaba, este tema de comunicación, son los elementos principales que nos van a llevar en un momento a poder construir esas guías en las secciones, ¿no? Como les decía, yo soy formado por el super solista de la Orquesta Nacional de la Lorraine en Francia. Y él básicamente me ha enseñado tres cosas así, pero tres cosas que son la ley, ¿no? La primera es que la música es contextual. Y es algo que no siempre uno entiende. Y sobre todo, no siempre entiende desde el principio. A veces uno está trabajando su melodía, su concierto, ¿no? Yo con mis alumnos siempre tengo, entonces empezamos, yo les pongo a propósito una cosa, digamos, y algunos empiezan a tocar la parte de piano porque no han, no han trabajado al principio, y después llegan a darse cuenta que es necesario entender qué es lo que hace el otro, afinar. O sea, ya hablando, digamos, un poco de cosas técnicas, uno de los desafíos más fuertes que tenemos es la afinación. Pero la afinación no solamente es un concepto de la nota y el hertz, ¿no? O sea, está a esta altura y estoy a esta altura y estoy afinado o no estoy afinado, sino, no sé si tengo que responder el chat, hay un chat ahí o lo necesito todo. No, no, no se preocupe. Entonces el chat no es parte del, perdón. Entonces digamos, No, la sí, altura, la afinación, siempre tiene que trabajarse en el contexto, ¿no? Y yo trabajo bajo con sonido, ¿no? Porque es lo más fácil, lo esencial, digamos, ¿no? Entonces, desarrollas la capacidad de armar una escala escuchando un bajo. No, tenemos la técnica de trabajar con dobles cuerdas y todo eso, pero en esencia todo eso se modifica, ¿no? Y justamente cuando ya vas con un trabajo más serio de orquesta, cuando ya tienes que escuchar a la sección, tienes que tratar de tocar en la misma afinación todos. Cuando eres líder, tienes que saber y de alguna manera encontrar el camino para que todos se adecuen a una nota. A veces es ceder, a veces es seguir, ¿no? Pero bueno, el principal elemento es que la música implica un contexto. Y es importante empezar del contexto a veces, ¿no? Me decía el profesor, no, antes de empezar a tocar las notas, primero entender la obra, aprender la vela, conocerla.
saber sea que acompaña, que no acompaña, entender la forma. Estamos hablando de un nivel un poco más avanzado, digamos, ¿no? Pero en un principio, ¿qué es? En, saber las cosas mínimas, digamos, ¿no? En qué armonía está, bueno, no me voy a poner a tocar piano, pero digamos, en qué armonía está, qué cambio viene, esas cosas tienen que ser parte es muy importante, ¿no? El otro de los elementos que es crucial es que para liderar bien hay que saber anticipar, inclusive para construir. Muchas veces tenemos en la cabeza una idea, una forma de hacerlo. Por ejemplo, cuando estamos dando una indicación en fila, eh, está ahí, el director está lanzando la mano, uno ya ha leído el gesto, se adelanta y cae ligeramente antes en el gesto para que la selección caiga, porque la gente reacciona en un tiempo, digamos, ¿no? Eh, eso es un elemento esencial. Otro elemento esencial es el respeto, de alguna manera, el eh, le métier, o sea, el oficio buscador, el espíritu inquisidor, la mente investigadora, ¿no? ¿Eso qué conforma básicamente? Conforma que tú hayas entendido el de qué se trata la obra a un nivel más allá de solamente la experiencia física sonora, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay lecturas, hay supercontextos, ¿no? Por un lado estamos hablando del contexto sonoro que te ayuda a afinar y la afinación va en diferentes etapas, ¿no? El, el, el poderse acomodar a diferentes contextos. Por el otro lado está el contexto cerebral de lo que implica entender la obra, entender las intenciones y buscar darle coherencia en ambos sentidos, ¿no? Eso sería una coherencia, digamos, voy a llamarlo espiritual, aunque no es el tema, ¿no? Una coherencia emocional, digamos, espiritual, y otra coherencia que sería una coherencia intelectual, ¿no? De construcción. Hay obras que van a caer mucho más en eso, hay construcciones matemáticas, ¿no? Hay obras que son más emocionales. Entonces hay que saber en qué universo realmente se está jugando y bueno, esos son elementos muy, muy, muy importantes que se tienen que tener en cuenta. Y bueno, el tercer aspecto es dormir bien, che. Nadie se va a reír porque Porque yo ya te conozco. bueno, es una cosa esencial, pero cuando hay la necesidad de prepararse bien, uno necesita tomar. Solo paréntesis, jóvenes. Yo al maestro lo conozco desde muy chicos y justamente las últimas veces que hemos trabajado, cuando hemos estado en Bolivia, el maestro no solo es el concertino, sino él dirige también una orquesta profesional y tiene otros grupos. Bueno, él lo ven así, pero son 10 personas en una, que por lo tanto tiene muchísimo trabajo y yo creo que duerme muy poco, ¿verdad, Cristian? Y es terrible eso. Pero justamente Sí. por eso lo digo, porque un tercer elemento es bien importante. Yo me acuerdo que él me decía, al construir técnica, en un principio las bases, digamos, trabajas, duermes, trabajas, duermes, liberas la mente, descansas y dejas que se produzca, ¿no? Y realmente funciona, pero es bien difícil, ¿no? O sea, es algo que solamente utilizas en ciertas épocas. El tiempo de la construcción, digamos, ¿no? Eh, bueno, ya hay una serie de mil elementos, ¿no? Cuerdas al aire durante no sé cuánto tiempo, una concentración máxima, bueno, etcétera, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema que estamos tratando, es la profesión, digamos, de líder. ¿Cómo el violín es líder? El violinista es líder, ¿no? Bueno, ustedes todos conocen el Strauss, conocen, no sé, deben conocer seguramente varios ejemplos de cómo se construye orquestas donde el concertino es líder y conductor al mismo tiempo, ¿no? Es también el que dirige de alguna manera. Es una tradición de los valses, ¿no? Y, no sé, ese tipo
de cosas que solamente se producen cuando hay una guía fuerte, digamos. Eh, son, eh, son elementos que, otra vez desde la gestualidad, eh, construyen una especie de comunidad, digamos, ¿no? En el grupo. Bueno, por un lado está todo este aspecto gestual, de coordinación, de dirección, de construcción. Por otro lado está el conocimiento, ¿no ve? De la partitura, todo lo y por otro lado está el aspecto de emocionalmente estar comprometido, ¿no ve? Pero bueno, hay otros aspectos que son fuertes, digamos, que hay que controlar. El tema de emocionalmente estar comprometido generalmente tiene su clic, ¿no? Y está el tema que normalmente son los nervios, ¿no? O sea, es muy complicado estar en una posición y hay que prepararse todo el tiempo para vivir, cuando lo decía Heifetz, ¿no? O, no, perdón, creo que era Perman en un diálogo que hacía, necesitamos aprender a vivir y conocer y saber cómo funcionamos con los nervios, ¿no? Y me acuerdo que cuando toqué por primera vez una obra como concertino, digamos, fuera de la diversión, que en ese momento era muy común para hacer música de cámara y todo lo que sea, y cualquier solo y cualquier cosa tocas así en ese contexto, empieza el miedo de la responsabilidad, porque con el liderazgo siempre nace la responsabilidad. Entonces, para eso realmente hay que estar súper, súper bien preparado. Entonces, un tema principal que sabemos que tenemos que trabajar siempre son cuando tenemos la responsabilidad de un solo. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer, me acuerdo que hay una lógica, ¿no? Que dicen, antes de tocar, es el concertino de la orquesta de, de Filadelfia, si no me equivoco, en japonés. Eh, Antes de tocar una cosa importante, la toca 40 veces para cualquier público, ¿no? O sea, le pide así como loco a los sponsors que le escuchen, le pide como loco a su familia que la escuche, le pide, y toca muchas, muchas veces antes de trabajar. Yo personalmente, antes de enfrentar un solo, después de una primera experiencia que tenía, no sé si ha tocado alguno las danzas rumanas de Bartok. ¿Alguno por ahí? ¿No? ¿Alguno ha tenido la experiencia de hacerlo con el solo? ¿Sí? Bueno, no sé si Ah, el maestro no sé, Román, sí. Y no creo sé que si el has maestro Emilio tocado, también. pero el momento, o sea, cuando es una primera experiencia, digamos, el momento que está empezando, pim, 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 el corazón, pim, 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 y la mano. No, eso es, eso es algo con lo que hay que vivir, porque todo el tiempo estamos expuestos, ¿no? Cuando estamos en una posición de liderazgo así. Entonces, para trabajar ese tipo de temas, uno realmente hace yo cuando tengo que tocar un solo, me meto, no sé, me meto en el día así a hacer eso. Y no es porque no te salga, sino es que el momento del momento tienes que estar en una condición en la que, y tocas así temblando, pero bueno, que se nota lo que menos posible, ¿no? Entonces, por ahí hay una responsabilidad fuerte, ¿no? Otra de las responsabilidades fuertes es el tema de trabajar con el ejemplo, ¿no? Y aquí hay una serie de elementos complejos, porque varias veces, digamos, tienes que enfrentar colegas que no siempre están de acuerdo con tus ideas musicales. Y como buen líder, tienes que aprender a construir eh, intermedios, construir liderazgo sólido en su momento, saber dejar un rato surgir para poder reencontrar, ¿no? Pero hay unas claves que son súper importantes, quería compartir, que son las que más me han servido a mí en la experiencia. Primero, siempre les dicen desde la cuerda, para partir, ¿no ve? Es muy importante desde la cuerda, antes, respiración ligeramente antes. En algún momento me acuerdo que he experimentado subiendo brazo, haciendo gestos grandísimos. En la medida que vas construyendo una fila que conoce tus gestos, cada vez tus gestos son menos, pero a veces necesitas hacerlos grandes y necesitas ensayarlos rítmicamente, con respiraciones. Y bueno, ha sido muy útil para mí, digamos, el conocer un poco de técnica de dirección y un poco entender ese lado para poder asimilar cómo puedes hacer para jalar. Cosas que pasan. Estás tocando, tienes que tener un oído en cada uno, tienes que conocer el sonido de cada instrumento, de cada instrumentista, y te das cuenta cuando alguien se está saliendo. Entonces, hay cosas que no hay que hacer. Mirar de golpe.
porque eso genera, en vez de empatía, genera ruptura. Jamás hay que estar diciéndole a la gente, oye, afina, oye, no sé si oye es una palabra para ustedes, es bien boliviana, creo. Oh, sí, sí. Oiga, digamos, ¿no? No sé qué dicen ustedes. Es una de las cosas más complejas. Siempre hay que tratar de construir colaboración. Y cuando se habla con la fila, hay gente que probablemente sepa mucho y probablemente tenga otros criterios. Yo me acuerdo que he tenido una experiencia un poco compleja. Eh, bueno, alguien que había llegado, recién había estudiado afuera y no sé qué, y quería y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces se ponen que el arco no así, que no. Hay unas herramientas súper interesantes. Por ejemplo, está la página de New York Philharmonic, donde están todos los arcos de la Filarmónica de Nueva York. Y claro, el rato, vamos a entrar a arcos en un momento, ¿no? Pero el rato de rato uno pone ejemplos de otros lugares y la gente un poco se adecua. Bueno, son cosas de conciliar. Cuando la gente corre y tú sabes que tienes que correr, o sea, tú sabes que tienes que parar, lo más útil, igual, inclusive para cuando la gente está un poco adentro, es conocer tu cuerpo y poder construir una circularidad rítmica. Tú estás tocando normal, dar los acentos, pero en el momento en que sientes que se te está yendo la olla, tienes que marcar. Y lo tienes que hacer de una forma visual sutil. No puedes empezar a hacer cosas así porque la gente se te empieza a reír, ¿no? Eh, Esas son las cosas más fuertes, digamos. Tienes que aprender a construir hilos y saber cuándo agarrar y cómo agarrar, ¿no? A veces es necesario mirar y decir a alguien algo. Sí, es complicado. Siempre tienes que poder hacerlo con amabilidad. Siempre tienes que poder mostrar y liderar. No siempre es posible. A veces, por ejemplo, estás tocando y se obstinan con una afinación, ¿no? Entonces, tienes que aprender a bajar el volumen y esperar que se den cuenta, digamos, ¿no? Todas esas cosas es parte de una construcción, creo, en nuestras realidades, ¿no? Entiendo que en otras realidades deben haber otro tipo de complejidades, pero por lo menos es lo que sé y comento la experiencia con otros colegas que tengo que están en situaciones similares en Sudamérica, Latinoamérica, básicamente, ¿no? Después, fuera de eso, de la guía, es el tema este, ¿no? De saber animar, de saber ser un psicólogo, hasta saber ser un psiquiatra en algunos momentos, ¿no? A veces llegan los momentos de las pruebas y ahí es una oportunidad para construir liderazgo muy importante porque entonces, todos se asustan de las pruebas, ¿no? Entonces, van a evaluar, así, hay que hacer. Allí, por ejemplo, me acuerdo que ha sido importante que en algún momento he agarrado y he dicho, ya, vamos a tocar como grupo y vamos a evaluarnos como grupo. Y hemos empezado, tocó todos y yo empezaba siempre y después seguían todos. Yo me moría de miedo, nunca tembló más, digamos, ¿no? Estaban ahí mirando y yo estaba temblando y todos estábamos haciendo un círculo de cosas. Pero son cosas que ayudan a construir liderazgo, ¿no? Lo más importante es construir un liderazgo. Y en toda agrupación, realmente, en todo contexto, porque es el rol que tenemos cuando estamos en este rol. Pero una de las cosas más importantes que hay que saber es que para liderar hay que saber seguir. Entonces siempre hay que ponerse del lado del otro, ¿no? Por eso es importante anticipar, eso es una cosa que me ha enseñado harto Denis Clavier, ¿no? Todo es ligeramente antes, ¿no? No, horrible sonido, pero bueno, ese es otro tema. Digamos, pero el tema es cómo caes, ¿no? Eso es algo que hay que saber el rato de estar frente a una actividad, a una lógica así. Y bueno, después vienen ¿qué más hace un concertino? Bueno, aprender todo el tema de los saludos, cuándo agacharse, cuándo no agacharse, una cosa súper importante, cuando el público está aplaudiendo, cuándo te retiras, cuando el público está por los últimos aplausos, digamos, ¿no? Nunca jamás dejes que hayan apagado el aplauso y te salgas, ¿no? ¿Cómo sabes cuándo agacharte cuando el director sube? ¿No? Todas esas, ¿cómo sabes cómo dar la mano? Todas esas cosas no son cosas que se enseñan realmente, son cosas que vas viviendo en la práctica. Pero es importante entender eso porque uno lidera a partir de ese tipo de costumbres, digamos. Uno lidera cómo la orquesta agradece al público, cómo la orquesta se retira también, ¿no? En algún momento la gente quiere más y se ha salido, o sea, te empieza a querer salir la orquesta, hay que ser firmes, digamos, ¿no? Y hay que saber, por ejemplo, entrar y que si alguien está haciendo indisciplina, y hay que estar ahí. Porque finalmente, o sea, la experiencia que he tenido, digamos, no siempre hemos tenido un director que ha sido el que ha marcado todo, ¿no? Y bueno,
los liderazgos de tiranos ya han terminado en este siglo, ¿no? Si yo sé que antes hacían las cosas así con cierta disticidad, hoy día todo se trata de construir, ¿no? Todo se trata de construir buenas relaciones, digamos, en ese sentido, ¿no? Y después, finalmente, están los dos elementos técnicos eh, que se llaman más importantes. Primero, arcos, que eso es algo, una materia bastante extensa en realidad, que escucha, normalmente necesitaría toda una sesión para hablar de arcos, digamos, cómo poner, por qué poner, de qué manera, qué es lo que funciona, etcétera, etcétera, y cómo convencer a la gente, porque muchas veces son criterios. Yo me acuerdo que hablaba con un colega que tuvo la experiencia de entrar muy joven a liderar como concertino una orquesta en, en, en Europa, y me decía, yo he entrado con toda la fuerza y empezó a imponer mis ideas y la orquesta me ha quebrado. Porque hay costumbres, hay cosas que salen naturales, entonces uno tiene que saber, tiene que ser muy sutil el momento de ver una cosa que ya está construida y cambiar. Tiene que hacerse poco a poco, tiene que verse con pinzas cada cosa. Y siempre, a mí me sirve mucho, yo miro muchas versiones antes de tomar decisiones grandes, como una práctica profesional, digamos, esto parte la enseñanza del francés, digamos. Yo trabajo con la partitura del director, conozco la obra, ¿no? Eh, Marco, me llevo, normalmente debería uno llevarse con cierta anticipación, en ciertas realidades no se puede, pero el mínimo tiempo que te dan es una semana, digamos. Entonces yo me llevo las partes de todos los primeros atiles y no marco nada hasta no estar seguro que todos van a estar contentos. Entonces yo conozco bien quién es mi segundo, mi viola, quién es mi cello, quién es mi contrabajo, sé cuáles van a ser sus posiciones, hasta sabes, puedes adivinar cuándo se van a equivocar, ¿no? Un tiempo al principio, eh, cuando no tienes un liderazgo muy sólido, tienes que trabajar 3 veces más, ¿no? Yo me acuerdo que al principio agarraba y me llevaba las partes de todos y las marcaba y las tenía listas. Entonces llegaban, leían y claro, hacían lo que estaba en la partitura, ¿no? Entonces era mucho más fácil. Pero es un trabajo demasiado fuerte y no siempre es digamos, final, ¿no? Es muy bueno hacer una cosa así, una práctica así. Entonces, conoces el score, trabajas la música, ves varias versiones, tratas de identificar cuáles son las tradiciones, tratas de siempre marcarte en las tradiciones más difundidas y después escoges, marcas la parte de todos y la envías, digamos, ¿no? Es el triple trabajo. Cuando ya se convierte en un equipo más colaborativo, ves, estudias la parte, tomas decisiones y simplemente marcas para que tus colegas inmediatamente copien, ¿no? No siempre es el caso, ¿no? Uno tiene que ser muy, muy, muy específico en poder llegar hasta el final y concebir su idea, porque básicamente tenemos la misión de tener la idea desarrollada, ¿no? Tener el carácter desarrollado, etcétera. Y obviamente este trabajo es mucho más eficiente cuando se coordina con el director. O el director. Cuando, por ejemplo, después de hacer ese trabajo de verlas, conocer las obras, marcar cosas, etcétera, poner las tradiciones ahí, vas y cualquier duda que tienes sobre alguna cosa, vas y la trabajas con el director. Eso es muy importante. Yo he trabajado siempre, siempre, siempre así y me ha dado excelentes resultados. Siempre he tenido muy buena relación con todos los directores. Y bueno, siempre hay algunos directores que tienen otro tipo de carácter, que llegan con sus arcos puestos. Hay que saber entenderlos, hay que saber leer esos gestos y saber respetar lo más que se puede, porque finalmente nunca olvidemos que nuestra misión una posición de liderazgo como guías, como concertinos, y ojo, esto lo hablo también porque de la parte de las personas que siguen, porque yo he seguido 20 años, así he seguidor por 20 años también, ¿no? O sea, es muy importante tener esas claridades, ¿no? Esas cosas que te permiten emocionarte por estar tocando juntos, por estar siendo bien guiado, ¿no? No necesariamente tienes que admirar, querer y respetar profesionalmente hasta el último nivel a la persona que te está guiando, pero puedes estar completamente peleado con esa persona, pero el rato de hacer la música construyes un sentido colectivo. Eso sí es muy importante. No importa qué es lo que venga, siempre tienes que buscar eso. Siempre tienes que buscar construir ese colectivo, ¿no? Y bueno, eh, sí, pues definitivamente hablar de arcos, hay cosas que se podrían tocar, como les digo, es una materia en realidad extensa. En algún momento, si quieren, podemos ponernos con obras, con ejemplos. Aquí, ¿por qué se tomó tal decisión? Digamos, ¿por qué no? Pues, si quieren alguna vez. Pero en esencia hay tres cosas que siempre guían el poner arcos, digamos, ¿no? Como les decía, la tradición,
buscar ver que hay una tradición sobre eso, ¿no? ¿Por qué? Porque así es un poco más fácil que todos lean. Hay un concepto que es la facilidad de tocar. No es algo con lo que yo siempre comulgo. Es muy importante y muy útil, sin embargo, eso a veces construye frases que no son las que esperas, ¿no? Pues por hacerlo fácil, terminas rompiendo un criterio. Y es muy importante entender si uno guía o si uno ayuda y apoya el liderazgo en el caso de estar tocando con un director, es entender por dónde quiere, a dónde quiere llevar la frase, digamos, ¿no? Entonces, una vez que uno tiene un conocimiento de eso, puede efectivamente elegir y a veces esos arcos normalmente pueden ser no tan cómodos, ¿no? Digamos que son arcos artísticos de alguna manera, ¿no? Entonces, esa es una forma y hay una cosa que es ya técnica, digamos, ¿no? Tú sabes por experiencia cuando una cosa va a ser fácil que coordine y cuando no va a ser fácil que coordine. Por ejemplo, se habrán dado cuenta muchas veces que se elige arco para, digamos, negra con punto, con corchea, pam, pa, pam, pa, pam, pa. ¿Eso por qué creen que se hace? No sé, tal vez un poco de participación ahora. Si alguien tiene una idea, por qué creen que es, por qué creen que se hace el arco pom, pum, pom, pum normalmente? ¿Alguien tiene alguna idea sobre eso? Vamos, jóvenes. Responde el que, ¿Cuál? aunque se equivoquen, no importa. Dale, Cristin, no, no era Cristin la que estaba. ¿Quién estaba desconectando su micrófono? Valientes, vamos. No los voy a comer. Cristi, creo que Cristi, que ella es la concertina de la orquesta Ah, mira. Victoriano López. Creo que es para marcar bien los tiempos. Sí, es importante. Puedes marcar los tiempos bien también, pum, 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 ¿no? Pero qué es lo que hace, por ejemplo, que elijas en cualquier contexto? Versus eso. Yo creo que de esa manera suena más conjunto, más unido. Más... En realidad es mucho más fácil. No quiero decir que sea ni mejor ni peor, porque una elección de soltar, digamos, sirve para acentuar de alguna manera especial. Eh, la primera cosa que uno tiene que entender cuando está haciendo arcos es la velocidad del arco. Mientras más constante es la velocidad del arco, más fácil es que todo siga. En el momento en que tenemos cambios de velocidad de arco, alguien siempre va a ser diferente, ¿no? Entonces, el momento que tengamos una decisión así, alguien va a saltar un poquito, alguien va a ser más rápido, alguien va a utilizar menos, más. En cambio, cuando tienes algo que te mantiene uniforme la velocidad de arco, siempre es más fácil que la fila esté junta. No que suene mejor, no que sea más interesante. A veces en el riesgo está lo interesante, ¿no? Eso es lo lindo del arte, o sea, la regla está ahí, pero después romperles la cosa, ¿no? Entonces, sabemos todos por qué bajando, digamos, ¿no? Eso es una cosa que no es mucha ciencia. Este es un tema que yo no lo he entendido hasta algún tiempo de experiencia y algún consejo de alguna gente, pero creo que es algo que no es tan evidente, ¿no? Y es algo que normalmente necesitas entender fuera del contexto de solamente el estudio, ¿no? Entonces, bueno, sobre el tema de arcos creo que ahí lo vamos a dejar. Hay mucho material para ver, pensar, ¿no? Cuando empiezas subiendo, cuando te arriesgas a meterle varias cosas que la gente va a decir, no, esto está loco, ¿no? Y todos esos elementos, como les digo, son un tema de análisis largo y súper interesante, ¿no? Y después está después del tema de arcos está el tema de cómo conduces seccionales y cómo estás listo para cualquier rato salvarle el cuello al director, ¿no? Sí. Ese es un tema complejo, cada vez, y en las orquestas más profesionales, cada vez es menos necesario, digamos, ¿no? O sea, pero a mí me ha tocado alguna vez tener un director, generalmente, un aprendiz, yo me acuerdo, que se le fue el tempo, pero se le fue el tempo no de una forma así, un poquito más lento, ¿no? Eh, eh, y esto, digamos, estamos tocando todos deben conocer Viva la Vida de Coldplay, ¿no ves? ¿Conocen? ¿Conocen, no ve? No digan que no, ¿quién nos está diciendo? ¿Quién está No, durmiendo? Diana muchos se ha dicen que sí. acostado. Garrett. ¿Qué? Y bueno, todos ustedes deben conocer el ritmo. Pam, 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 param, pam, param, pam. Y bueno, apareció un director clasiconcísimo, ¿no? Ton, ton, ton,
en medio concierto. O Con sea, público, con todo ahí. sí, 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 sí. Y Y claro, o sea, era un trabajo para orquesta. El director se puso a hacer varios temas y seguramente ese tema nunca lo aprendió. Y claro, o sea, la gente se ha entrado alguna a la mitad, ¿no? Entonces ahí está el rol del Salvador, digamos, ¿no? Que tienes que agarrarlos a todos, ¿no? Y te corresponde, porque todos te van a mirar, tienen que saber, ¿no? Igual que cada quien que está en su posición va a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Esa ha sido una experiencia loca, la verdad, creo que difícilmente se tienen experiencias así, pero hay cosas que a veces son necesarias, conciertos, es muy típico en conciertos. Pucha, en conciertos se va la olla y de repente, eh, no sé, está un pianista tocando y se pierde. Y el director a veces se queda congelado y lo más fácil es que reaccione algún grupo, ¿no? A veces reacciona un grupo por allá, entonces es tan importante conocer la obra y conocer qué está ahí pasando para que uno entre, ¿no? Entonces ese es algún detalle. A veces también el rol es simplemente seguir haciendo funcionar las cosas porque a veces hay que prestar atención a algún tema, ¿no? Digamos, está por ahí, hay un solo de violas fantástico que estamos jalando y todo eso, pero de repente ahí tiene que mantenerse un ritmo, ¿no? Y la gente se queda babosa con el solo de viola y entonces alguien tiene que estar ahí para recuperar el otro lado, ¿no? Entonces, eh, esos son roles que uno tiene que estar jugando. Claro, son prácticas realmente de la música de cámara. Se han debido escuchar por todas partes. Ah, la música, cómo hacer música de cámara, ¿no? Sí, es la mejor práctica. Y bueno, eso es algo importante. Y después, bueno, entramos en el tema de seccionales, por ejemplo, ¿no? Hay que estar preparado para en su momento poder manejar. Yo no sé cómo la práctica ya va a orquestas más profesionales, pero me ha pasado tener dos tipos de seccionales, digamos, ¿no? Cuando yo tengo el conocimiento y el respaldo y la comunicación con el director, y cuando yo sé qué es lo que él quiere el director y sé que puedo y cómo transmitir, entonces es una forma de preparación. Pero también hay que tener el conocimiento amplio de diferentes estilos, formatos y tradiciones para poder manejar diferentes caracteres. Entonces, eso es una preparación previa, no es la responsabilidad mayor que tienes que tener antes. Pero es importante, digamos, que poder decirle a los músicos ahí, aquí vamos a tratar de esta forma, de esta otra forma. Yo nunca pongo dedos, nunca pongo, digamos, cosas así, porque cada quien tiene que responder, pero hay momentos en que tienes que uniformar porque no hay otra, digamos, ¿no? Y hay momentos en que tienes que poder llamar y convocar a la gente fuera del tiempo de horarios es un problema en orquestas profesionales porque la gente trabaja con punto, ¿no? Pero a veces no siempre es el tema. Pero el otro importante aspecto de los seccionales es que tienes que aprender a poder trabajar también con todas las cuerdas. Entonces, siempre que estás en una de estas posiciones, tienes que anticipar, uno, tienes que conocer la partitura general para saber cualquier cosa, cualquier interacción que haya, ¿no? Y todo eso. Tienes que estar conociendo también muy bien las partes de las secciones de cuerdas. Porque cuando uno está tocando, estás viendo, ¿no? Estás tratando de enganchar. Y aquí es ¿qué se llama? Es importante, digamos, el momento en que puedas armar un seccional, entender cómo puedes complementar, cómo puedes marcar, conocer varias técnicas, todos de esos trabajos que te sirven, ¿no? Y bueno, y al final de todas estas prácticas, otro formato, digamos, que es muy útil, es conocer bien las debilidades y fortalezas de todo el equipo, ¿no? Y eso es ya el trabajo que es de cualquier líder, básicamente, ¿no? Y tratar de siempre tener una relación inclusive que pueda ir un poco fuera de la orquesta, ¿no? Entonces, siempre prestando atención a la gente, porque a veces convences más simplemente por, por estar en comunicación, digamos, ¿no? Entonces, eso es otra parte importante de guiar grupos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema, no sé si tenemos todavía tiempo para tratar algunas otras cositas. Esos son algunos elementos a grandes rasgos
que quería compartir un poco de la experiencia que tengo trabajando todo el tiempo con la orquesta, no sé. Eh, No, al- claro que sí, maestro. Sí, nosotros hemos visto que seguramente hay algunos alumnos que tienen en esta sección algunas preguntas. Por favor, jóvenes, el que tenga ahorita alguna pregunta, aproveche que está el maestro que le va a poder responder. ¿Alguno de ustedes? De lo que habló, de lo que quisieran aprender. Bueno, son varios puntos. Nadie quiere hablar. Igual en general, cualquier cosa que tengan en la cabeza, quizás quería un poquito escuchar sobre ustedes para entender cómo conectar, pero bueno, ahora Oh, maestro Cristian, eh, si tú quieres, pregúntales a ellos, No, a alguno de ellos. y alguien ya está animándose, ¿dónde? Que, ¿Quién? perdón, maestro, creo que Maestro, Abigail quería comentar. Abigail, por favor. yo, yo no. Ah, bueno. Daniela, Daniela, bueno, adelante, Daniela. bueno, maestro, le quería preguntar, ¿cómo usted puede desarrollar un mejor sonido en el violín? Mira, eso es un tema de dos partes, ¿ya? De la primera parte es un control, es un conocimiento, es un desarrollo auditivo, y de la otra parte es un instrumento, lastimosamente. Es curioso, pero es así. Por un lado, eh, quizás lo más fuerte para desarrollar sonido que he conocido, que me han aconsejado, que he visto, siempre ha sido el trabajo de cuerdas al aire mucho tiempo. Yo, puta, eso es, perdón, me he pasado, disculpen por la expresión, pero me he pasado horas de horas. Pero esto está acompañado de relajar músculos, ¿no? Esto está acompañado de entender que hay ritmos y sobre todo de entender, o sea, ritmos corporales, pero sobre todo de entender que no existe un movimiento, o sea, no existe algo estático en el violín, ¿no? No es quieto, eso sí, siempre se va a empañar, siempre hay como ondas, tal vez me voy a tratar de parar un poquito, no sé si se ve. Voy a hacerlo súper exagerado, ¿ya? Entonces es como si cuentan tres. Ah, esto es súper importante, siempre se lo decimos. Tiene que ver con ritmo. El sonido tiene que ver con ritmo. Es loco, pero es verdad. Si se dan cuenta, el arco, o sea, todos deben saber que el arco son miles de millones de cerditas que están jalando como serruchos, ¿no? No sé si todos conocen eso. Entonces, es básicamente es un ritmo que se genera. Entonces, hay que saber entender y leer. Hay que leer la madera, hay que leer la relación que existe entre las resistencias de la cuerda, resistencias del material, ¿no? Es un montón de discusión sobre el tema del punto de contacto, ¿no? Básicamente. Resistencia horizontal, vertical, resistencia del material, pero sobre todo, y creo que lo que más, yo he encontrado la posibilidad de construir sonido y además también, alguien estaba preguntando por ahí en el chat, he visto el tema este de los nervios, también de construir una respuesta a los nervios en un movimiento oscilante, miren mi mano, que aparenta ser estático. Otra cosa importante, entender cómo el cuerpo funciona, ¿no? Aquí hay huesos y los huesos tienen su infraestructura. Si uno está haciendo cosas así, generalmente va a tener mucha asimetría. El sonido, igual que la belleza, aparentemente en lo visual, no sé si conocen el tema del cuando se ve un rostro más bello, es cuando los dos lados son más simétricos, ¿no? El sonido tiene un eco parecido, o sea, el concepto es un poco la simetría, ¿no? De cómo se genera la onda en particular, ¿no? Entonces, realmente eso yo me he pasado 3 años, creo, trabajando cuerdas al aire todos los días. Y hay unos ejercicios, esto es Menuhin, no sé si conocen algunos, hay unos 6 videos de Menuhin, son súper importantes, porque te da unos ejercicios para ver cómo funciona el cuerpo, no sé, eso también es otra práctica, digamos, ¿no? Entonces hay ciertos movimientos, hay ciertas simetrías, ¿no? Entonces, digamos, yo por ejemplo toco sin hombrera, ¿no? Yo toco coordinando, digamos, no estoy obviamente exagerando, ¿no?
Inclusive algún momento he llegado a exagerar en la misma orquesta y la gente se ríe porque sientes cuando alguna parte de tu cuerpo está trancada. Y en esencia, esta es la razón. Tu cuerpo tiene que comulgar con el sonido. Cuando tu cuerpo se tranca, por eso digo dormir, ¿se acuerdan? Dormir porque te relaja, porque hace que tu cuerpo esté enlazado con... y esto es un tema con la respiración, es un tema, y en resumen, es un tema con el ritmo de la respiración, el ritmo en que pasa tu arco, la velocidad con la que pasa. Yo trabajo con metrónomo, les obligo a mis estudiantes a trabajar 50, pin, pin, pin. No hago más que eso durante no sé cuánto tiempo. Hay profesores que son más exagerados, solamente cuerdas al aire hasta no sé cuánto tiempo. Son prácticas que si sabes, si sabes sobrepasarlas, te dan y te afirman de una manera muy, muy, muy importante, ¿no? Que es un poco complicado con esa práctica, hay que buscar una protección del oído, porque si no te empieza la tinnitus y esos son unos problemas que no queremos tener, digamos, ¿no? Porque es terrible cuando tienes el sonido, etc. Pero básicamente es eso, ¿no? Un ritmo. Dos, tres, un, dos, tres. Voy a intentar, no sé, medio parado, porque aquí no tengo ángulo. No sé cómo hacer. Creo que la cámara la puedo mover un poquito. A ver. Entonces, digamos, es 3, 1, 2, 3, ¿no? Eh, este movimiento no es que realmente lo haces y no es realmente que ese movimiento es lo que te genera el mejor sonido, sino es entender elementos de coordinación, porque al final el aprendizaje último es la coordinación, eso es lo que trabajamos, ¿no? Y bueno, después es trabajar la uniformidad del movimiento del vibrato y la coordinación entre brazos, ¿no? Con la respiración. Y ahora si se dan cuenta, él decía, no existen movimientos estáticos en el violín. Qué, qué mal dicho. No existe recto. Todos son círculos, todos son curvas, ¿no? Entonces siempre son ochos, siempre son cosas así. Entonces, inclusive cuando tienes una nota que se queda, voy a intentar hacer algo. Hay una especie de vaivén que tiene que ir. Obviamente, no hagan el exagerado de, ¿no? Más que para un tema de práctica, pero ¿a qué me refiero? Es que es un tema de coordinación, ¿no? Y si se dan cuenta, estoy exagerando un poquito, pero mi mano se está moviendo un poco a los lados. Ti, ti, ¿no? Ahora lo hago como tiene que ser. Es casi imperceptible, pero es un movimiento constante. Para cambio, lo mismo. Son ondas. Y siempre, o sea, eso es lo que más me ha servido a mí para entender, poder hacer cambios justos, poder entender cómo funciona el sonido, es entender todo como ondas y como coordinación de ambos brazos. Y siempre que hay algo que se tranca, es porque hay algo en la simetría del cuerpo que no está funcionando. Cuando bajo, exagero, ¿no? Retrocedo, avanzo, retrocedo, caminando. Y al último, esto es mi práctica personal, cuando termino de estudiar los pasajes seriamente, metrónomo, 1000 horas, después de 5 años, eh, me paro, toco varias veces y siempre trato de hacer funcionar todo el cuerpo, casi bailando, ¿no? Y los mejores recitales que he dado ha sido cuando he podido llegar a ese momento donde puedes bailar. O sea, puedes, no me refiero a un Lindsey Sterling ni a un... no conocen Lindsey Sterling. Y, bueno, sí, o una Alamanakian, digamos, ¿no? Que está saltando ahí, que es otro mundo y otra cosa, que son, bueno, son otros tipos de formas de entender que pueden ser fascinantes, ¿no? Les digo que eso es un mundo fabuloso también, pero básicamente es la coordinación última la que te permite sonar. Y para vencer los nervios,
una de las cosas que más me ha servido ha sido dormir todo el día del concierto, obviamente sacarme la mierda antes de una preparación y No se eh, dice eh, esa palabra en Honduras. No, ¡ay, mentira, vaya, joder! vaya. En Bolivia es más normal, jóvenes. ¡Oh, qué desastre! ¿Cómo se me ha ido? No, no, tranquilo, tranquilo. Pero es verdad, o sea, eso es lo que hacemos, ¿no? No voy a dejar de mentir. ¿En qué estaba? Y después de todo ese trabajo, realmente el día del evento, de la cosa, dormir, relajar los músculos y bostezar. Y hacer solamente que tu cuerpo entre en ese ritmo, en ese estado, digamos, ¿no? Eso es fundamental. No siempre se puede. Es muy difícil. A ratos tienes que estar sobre eso. Y bueno, con la experiencia a veces aprendes a hacer rápidamente recuperar esos reflejos, ¿no? Pero bueno, siempre es un trabajo fuerte, ¿no? Eso es... Perfecto. Mire, aquí hay una pregunta de una niña, Sofía. Dice, ¿alguna vez pensó en retirarse y me imagino en no hacer más música? ¿Tuvo alguna vez una crisis musical o crisis así? Es una de las ah, preguntas que le están haciendo. me imagino que eso tiene que ver cuando uno se construye con un espíritu demasiado ¿cómo se dice? ¿No? En psicología con un padre muy grande. No sé si, tal vez, esto es algo que viene de la psicología. Eh, Tú tienes una forma de enfrentar al mundo en función de cómo ves a tu padre, ¿no? Entonces, hay unas personas, digamos, les hacen dibujar a su padre, hay unas personas que lo dibujan en toda la hoja, otras que lo dibujan chiquito, otras que lo dibujan normal, otras que lo dibujan con un aspecto eh, casi inquisidor, perdón. Eh, Y entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Cómo uno entiende y entiende su responsabilidad, su rol o su, ¿cómo se dice? Cómo se exige a través de tener un padre, como en este caso, ¿no? Inquisidor. Entonces hay que aprender a romper ese elemento, porque si realmente haces música, eh, lo haces con emoción, lo haces porque es divertido, lo haces porque te lleva y te mueve el alma. Y si realmente llegas a un momento donde sientes que tienes que dejarlo, etcétera, es porque tienes un problema de un inquisidor que no te permite expresarte libremente. Y sucede lo mismo con la mente que con el cuerpo, ¿no? Si tu mente está atrapada en un padre inquisidor, lo voy a llamar así, ¿no? O sea, espero que se entienda El concepto. el concepto. Y si tu mente está atrapada y tu sensación está atrapada en un padre inquisidor, sí vas a llegar en algún momento a tener un elemento así, ¿no? Probablemente vas a ser un artista con una expectativa muy alta de ti mismo, no sé, o habías hecho una búsqueda, una búsqueda sobre algo y desarrollarlo hasta y de repente hay gente que sí, ¿no? Y va a ir y va a fortalecer con todo lo que puede ese espíritu de empuje hasta llegar, y si no lo llega, prefiere morir, sí existe, pero yo creo que encima de músicos somos seres humanos y nos debemos a la felicidad de nuestro entorno, a la felicidad de nuestras familias, de nuestros seres queridos, entonces, y a nuestra felicidad. Entonces yo creo que es importantísimo romper con ese tipo de expectativas demasiado altas, ¿no? Y bueno, ese es un elemento. Puede ser interna, como puede ser externa. A veces es el fenómeno de la bola de nieve que no permite a alguien avanzar, ¿no? Y a veces la falta de experiencia avanzando como bola de nieve es lo que hace que no tengas la capacidad de romper esos desafíos, ¿no? Si a mí nunca me hubiera pasado la tembladera en las danzas rumanas, yo creo que nunca hubiera podido realmente emprender desafíos más fuertes que me han llegado. No sé, eso me ha pasado cuando estaba, que se llama, que es el conservatorio, como concepto de lo que es el conservatorio, digamos, ¿no? Entonces temblé la primera vez que actué ahí, pero esa experiencia me sirvió para entender mi cuerpo, entender mi expectativa. Y ¿saben qué? Yo nunca temblaba hasta que empezó a tomar en serio la cosa. No, o sea, ya
yo ya quería así, no, ya, vamos por la música, ¿no? Porque en realidad yo tenía la música un poco más liviana, digamos, no tenía así, quiero ser músico, hay mucha gente que quiere ser músico y quiere ser, y está bien, y hay mucha gente que simplemente resulta siendo músico porque, porque le sale natural, digamos, ¿no? Y para mí, en ese caso, ha sido ese momento donde yo he dicho, quiero ser músico, donde me ha empezado también el nervio, ¿no? Y también el Padre Inquisidor, yo aprendí sobre este tema por, bueno, por estudiar un poco de pedagogía, por estudiar otras cosas, y aprendí también a lidiar porque yo también tenía un Padre Inquisidor, ¿no? Y eso es algo que, que rompe. Pero en mi caso, digamos, no he tenido la, el momento de quiebre, digamos, con el violín nunca, o sea, con la música nunca, ¿no? Eh, porque siempre ha sido por delante la emoción y el disfrute. Y he elegido la música por el disfrute, el del tiempo, ¿no? O sea, es realmente algo pasional, ¿no? Entonces, no, no. Y en algún momento tienes experiencias durísimas, ¿no? Críticas severas, ¿no? O sea, tienes De que, todo lado. claro, tienes, y además tienes también unos contextos que, bueno, es mejor a veces no mencionar, pero lo importante es que siempre trates de mantener la música dentro de ese universo, del universo de lo que, lo que hace bien emocionalmente, ¿no? Y, y cuando uno deja de tener padres inquisidores, empiezan a salir las cosas, con paciencia, pero empiezan a salir las cosas mejor, porque te relajas, porque tu cuerpo se ve, porque te conectas, porque finalmente no te importa no te importa lo duro de tu misma autocrítica a veces, ¿no? La crítica de otros, que eso es algo bien común en la música académica y hay que aprender a trabajar y ser honestos consigo mismo, honestos con la gente, pero también eh, libres de lo que a veces simplemente son malas intenciones y más vibras, ¿no? O sea, no sé si exactamente iba por ahí la pregunta, pero bueno. Y continuando más o menos con el mismo argumento, hay otra alumna, Victoria, que le está preguntando, ¿cuál fue la mayor dificultad de ser concertino y director al mismo tiempo en ese periodo? Ah, tendría que mencionar una experiencia triste. No, lo que quieran, la dificultad. Tendría que mencionar una experiencia triste porque quizás lo más, y algo, en experiencia personal, digamos, yo he ido con todo, a pelearme con todos, no he tenido miedo de nada, y era todo. Y cuando estaba más fuerte, listo para terminar la batalla, es de atrás, ¿no? Que te jalan, eso es lo difícil. Y es algo, dice, ¿no? Bien latinoamericano, aunque realmente es una parte de cómo funciona el mundo, creo. Hay un ejemplo, una gráfica de unos tipos que están escalando unas gradas y alguien que está saliendo arriba y sus colegas lo bajan, ¿no? Eso es algo, es algo Mm, difícil. Es enfrentarse con los amigos, la gente que siempre ha estado ahí al lado tuyo. Y de repente a veces, eh, por contextos, se dan la vuelta, digamos, ¿no? Eso es la experiencia más dura, ¿no? Musicalmente, puta, ese es otro mundo. Deme un segundito, voy a prender la luz. claro. Bueno, jóvenes, nosotros vamos a terminar dentro de unos minutos. El que tenga también otras preguntas en relevancia a esto, si quieren lo pueden escribir o decirlas directamente Mejor que al hablen, maestro. bueno, Bueno, perdón. que hablen, no sean tímidos, quiero Sí, conocerlos. creo que es mejor. O sea, ya el que quiera preguntar, por favor, alce la mano y haga la pregunta. Nadie. Aló, escucho. Sí, Adelante. dale. Adelante, maestro. Bueno, muchas gracias, maestro Cristian. Realmente que los consejos que ha dado han sido de mucho aporte, tanto como para los alumnos y para nosotros los maestros también, ¿verdad? Muchas gracias. Constantemente a veces se nos olvidan ciertas cositas, ¿verdad? Que uno aprende durante su trayectoria como instrumentista, como violinista, ¿verdad?
Me agrada uno de los puntos que tocó sobre cómo desenvolver realmente esa parte musical, ¿verdad? Yo comentaba con muchos de mis alumnos específicamente esta semana, que muchas veces eh, caemos dentro de la monotonía, ¿verdad? O sea, de la parte en la práctica donde estamos con el metrónomo, que dele, nos volvemos un poco como robots, ¿no? ¿Verdad? Y después de tanto tiempo de practicar de esta manera, a veces se nos olvida que al final estamos estudiando, practicando para hacer música, Exacto. ¿verdad? Entonces, creo que esta etapa es más normal cuando en sus principios como estudiante, ¿no? Que muchos de aquí, pues, es en la etapa en la que están. Y a veces como maestro he tenido esa barrera, ¿verdad? De cómo poder despertar en mis alumnos y poderles hacer entender a ellos que la práctica no simplemente es pegarle a todas las notas, o sea, alcanzar todas las notas correctas. Claro, ese es el gol, esa es la meta, ¿no? Pero que realmente lo más importante es que ellos puedan vender la música, que ellos realmente puedan hacer esa conexión, ¿verdad? Entonces, me gustaría ver si usted podría tal vez expandirse un poco más en qué tipo de eventos o qué realmente es lo que ellos pueden hacer para tener una relación más fuerte con la música, para poder realmente conectarse. Aparte de escuchar videos, escuchar la música, leer, ¿no? A veces siento que esta parte, la pasión realmente por la música es la que carece muchas veces en ciertos estudiantes. Unos son muy naturales, ¿verdad? Son naturalmente musicales, pero otros entran en esa monotonía. Entonces quisiera saber si usted ha experimentado eso con sus alumnos o personalmente, y cómo desarrollar realmente esa relación, esa conexión con la música. Muchas gracias. Realmente lindo, lindo poder compartir con ustedes y me encantaría hacer en algún momento una comunicación igual hacia nuestro lado. Y mira, yo en lo personal eh, creo que es a través de la improvisación que uno empieza a despertar esos mundos. Dos experiencias voy a un poco poner en el alma. Yo me acuerdo que trataba de tocar y no sé qué, y les decía, ¿no? Llegué a Interlocking y de repente, puff, una explosión de cosas. Eh, de ver que otros pueden entonces aquí el primer elemento es gente. Buscar la gente, buscar al otro. Eso creo que es fundamental. Hacerlo solitos siempre te lleva un poco a bajar un poco ese espíritu, ¿no? Pero no es lo único. Digo la improvisación porque cuando en algún momento apareció alguien, voy a hacer una demostracióncita de algo, apareció alguien que se llama Martin Joseph, un profesor inglés, y daba jazz en el conservatorio, ¿no? Yo conocí el jazz por Interlochen, digamos, pero nunca lo había practicado porque no sabía que se podía hacer con el violín. No sé si ustedes conocen a Stefan Grappelli y todo un mundo de cosas, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que es una cosa súper virtuosa que cuando estás estudiando dices, de todos esos dedos, ¿cuándo los voy a poner si todavía estoy? No, ¿no? Bueno, este profesor lo que hacía simplemente sin que tengas ningún conocimiento así técnico muy superior, lo que te hacía era sacar la música. Entonces trabajábamos algo que se llaman los aforismos, eh, que era simplemente construir música sin ninguna restricción, o sea, emociona.
contempla. Poder construir desde uno mismo con los recursos que tenga discursos de este tipo. Tal vez la palabra discurso es demasiado técnica, simplemente expresiones de este tipo, eh, te permiten entender que existe un mundo que está mucho más allá de solamente la nota, digamos, ¿no? Y es a través de esa experiencia que en el futuro ya puedes encontrar le métier, lo que les decía, ¿no? Ese oficio, en el que esa experiencia, no sé si realmente se escucha porque el micrófono es pésimo aquí, pero hay unos sonidos, hay unas cosas que no son necesariamente notas, pero son expresión de lo que siento ese rato, ¿no? Y es algo que hay que ir descubriendo, paralelamente al estudio serio. Eso es un criterio bastante personal, ¿no? Entonces, lo que se hacía con este inglés era básicamente hacer sesiones de grupo en las que la gente se encontraba. Mi experiencia que ha funcionado en esto ha sido grandiosa, porque yo me acuerdo que en algún momento nos poníamos a improvisar con los amigos, ¿no? Ya con un poco más de técnica, digamos, ¿no? Estamos hablando de unos 3 4 años estudiando violín. Y nos poníamos, pucha, queremos comer una hamburguesa. Y nos íbamos a la calle y tocábamos cualquier cosa porque nadie tenía listo. O sea, ese es un problema, yo también tengo ese problema. Nunca tengo listo algo para tocar de memoria así y que esté como tiene que estar, ¿no? Salvo que haya estado preparado y dormido en ese día, bla, 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 y todo eso. Entonces, el rato de rato, cuando hay que tocar, improviso. Generalmente no tengo algo preparado listo para tocar siempre, porque siempre sale mal. Pero cuando improvisas, ¿qué es lo bueno? ¿Cuál es el gancho? Si te equivocas, ese error es lo que convierte en la música. Ah, ah. Ese último la, por ejemplo, ha sido porque se me ha resbalado el dedo, ¿no? Y la primera nota que he tocado se me ha desafinado el mi. Entonces, pero he utilizado eso como un recurso para construir simplemente algo que yo lo siento agradable, o sea, yo lo siento, ¿no? Esa es una práctica que te sirve a descubrirte y descubrir por dónde puedes caminar, ¿no? Por eso es que tal vez me gusta tanto el jazz, no sé. Ahora, obviamente eso necesita ciertos parámetros, necesita tal vez alguien que guíe, no sé. Pero básicamente yo aprovecharía porque eso es en realidad un instinto que yo tenía. O sea, yo tocaba cualquier cosa, ¿no? Y ese instinto en un momento ha tomado forma a través de algunos consejos, profesores, cosas que se han ido dando. Pero realmente ese es el que ha construido el músico. Porque todo el pensamiento, toda la forma de Le Métier, de cómo construir esa frase, cómo entender la obra, cómo por dónde darle, por qué para ahí, por qué molestarlo a tu compañero, al chelista, para que se... Ahora sí vamos, ¿no? Esos vaivenes solo se los construye cuando físicamente no estás impedido por una técnica. Porque la mente desde el inicio ya tiene la posibilidad de construir la música, ¿no? Puedes hacerlo de muchas formas. Pero jueguen, siempre jueguen, dense un momento para jugar sin practicar nada, simplemente jueguen con el instrumento. Y aquí es otra de las cosas que es importante la gente, volviendo al tema de la gente, siempre traten de compartir con alguien, ¿no? Siempre traten, eso creo que es el elemento, siempre traten de emocionar o generar una conexión con alguien, porque finalmente la música se hace desde uno para una comunicación, para generar una conexión. Es un lenguaje, decimos que es un lenguaje, y básicamente es comunicación. ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que siento, no? Siento belleza, comunico belleza. Siento desafío, siento algo juguetón, siento lo que sea que siento, y siempre traten de que esas cosas sean parte de su vocabulario diario, ¿no? Y apelen a su instinto para ver qué es con lo que van a construir, ¿no? Puede ser que no sea con el violín, pueden hacerlo con una flautita, pueden ser que con unas latas golpeando, puede ser que, o sea, claro, es una visión bien, voy a decir algo medio raro, medio hippie musical, ¿no? Entonces siempre sueñas con... Pero al final estamos construyendo, digamos, en algunos casos una profesión, en otros casos estamos construyendo una dedicación que nos va a dar felicidad durante toda la vida, ¿no? Los amateurs, que
finalmente viven felices por poder hacer su arte, digamos, y, y consumen su propia ejecución. Y entonces, eh, creo que ese es el camino. Hay, hay, la, hay una pedagoga argentina que justamente habla de este tema. No recuerdo el nombre, es la... Bueno, en fin, es muy conocida, es como la madre de la pedagogía musical en Argentina. Gainza, Ya, ¿la qué? Gainza. Sí, justamente, ¿no ve? Ah, claro. Ah, entonces, ella, por ejemplo, básicamente trabaja eso con su gente, ¿no? Eso pone a los estudiantes a hacer una, dos, tres, cuatro cosas, cinco, seis, 18, nada serio realmente en algún momento, pero de rato están construyendo. Les comentaba al principio que cuando estaba viendo en Francia el proceso de desarrollo de tres escuelas, tres formas de enseñar, digamos, el violín. Una de ellas, eh, o sea, una de ellas tenía resultados muy prontos, una velocidad de desarrollo muy rápido, pero en el último nivel generaba generalmente un poco de pánico. Entonces son las personas que tenían más miedo escénico y cosas así, digamos, ¿no? Otro grupo tenía, por contraste, digamos, más libertad. Eran los que al principio siempre tomaban unos violines aquí atrás y no sé qué. Era un grupo de gente, un grupo de alumnos que desde su individualidad iban rescatando soluciones para las prácticas, ¿no? Y ellos, al final, siempre tenían más seguridad. Ambos grandes músicos, ¿no? Estamos hablando de una formación europea de altísimo nivel, pero había esa diferencia, ¿no? Entonces, a partir de esa observación, yo creo firmemente en que hay que seguir el instinto, ¿no? Hay que tratar de construir todas las soluciones desde, desde lo que uno siente, ¿no? Así, así es, pues. Pues, Realmente, maestro, es un honor y un placer. Yo creo que han tenido han aprendido realmente algo hoy estos jóvenes. Estamos muy contentos de tenerlo aquí presente realmente con nosotros. Nos encantaría podernos quedar muchísimo tiempo, pero lastimosamente ya no podemos hacer. Esperemos que tengamos otro encuentro, obviamente virtual, pero sobre todo en persona, que lo esperaríamos pronto, ojalá, aquí por Honduras, para que con estos jóvenes usted tenga también otro encuentro, sea así y también práctico, obviamente, haciendo música, que creo que sería muy, muy, muy provechoso para los maestros, obviamente para los alumnos y para todos nosotros. Realmente sí, sí creo, yo no soy violinista, pero me parece sumamente importante e interesante todos estos argumentos que está diciendo, porque nos hacen en un solo grupo. O sea, sabemos que estamos todos trabajando de cierta manera un tipo de música académica, y muchos de estos jóvenes están aprendiendo la música también por medio de las orquestas, por la música de cámara. Y ese rol que está hablando del violinista es algo muy importante para que todos sepan, no solo los violinistas. ¿Me entiendes? Es algo realmente importante para todo tipo de músicos. Y no, lo único que le tengo que decir de parte mía, de parte de la escuela, de parte de los profesores y obviamente de parte de los alumnos, muchas, muchas, muchas gracias, que hay muchas cosas interesantes que hemos conseguido y hemos aprendido. Y bueno, le damos en primer lugar un abrazo y un aplauso virtual al maestro, por favor, delante de todos, muchas gracias. porque porque realmente estamos muy, muy contentos y esperamos próximamente tenerlo con nosotros. Con nosotros, les repito, virtualmente podemos tener un encuentro próximamente, muy próximamente, y cuando pase toda esta pandemia y todo eso, también seguramente lo esperamos acá Muchas en gracias, Honduras. maestro, y muchas gracias a todos los em, estudiantes que están, a los profes, muchas gracias por compartir, por encontrar, he visto las caras sonriendo, disfrutando. Yo he disfrutado muchísimo de esta conversación con ustedes, las preguntas, cosas muy interesantes que nos llevan a hacer lo que amamos, y realmente muy agradecido por esta oportunidad de
poder compartir mi experiencia con ustedes y desde luego encantadísimo de poder estar en cualquiera de los contextos, ya sea de manera virtual, ver algún otro detalle que quieran, me dicen nomás, estamos ahí Es disponibles. justamente eso quería saber. Si algún muchacho quisiera comunicarse o cualquier tipo de situación, le puede escribir a su Facebook, ¿verdad? Usted tiene las redes sociales, tiene el Facebook, creo que el Instagram, o de qué manera lo pueden ubicar algunos de los alumnos que Sí, seguramente... en Facebook es más fácil, creo. No sé dónde tendría que poner. No, bueno, no, ellos ya saben, porque todos conocen tienen la página de la escuela y ahí está el nombre y lo En la buscan. página de la escuela lo puedo poner. Pero es Cristian Asturizaga tal cual se escribe y ahí me busca por Facebook. Hay una página que es la de artista eh, y ahí ahí me pueden encontrar. Me escriben, yo con todo gusto les respondo. También les dejo en el chat mi mail por si alguien tiene alguna cosa un poco más. Ah, Me excelente. gustaría también tener un contacto con los profesores porque es algo muy importante estar conectados siempre y si nos podemos enlazar porque hay cosas que siempre en la colaboración podemos mejorar en nuestras prácticas, ¿no? Entonces ahí les dejo en el, ¿cómo se dice? En el chat mi correo y bueno, pues entonces sería Perfecto. realmente una experiencia que voy a esperar con ansias poder compartir ahí en Honduras, conocer eh, Tegucigalpa, No, conocer los primero San Pedro Sula, maestro. perdón, ya conocer la Después escuela, Tegucigalpa. pero igual va a llegar primero por ahí. No, Y no, bueno, porque aquí hay como lo que pasa en Bolivia. Hay esa, digo, pequeña rivalidad entre La Paz y Santa Cruz, como lo que ocurre, igual acá San Pedro Sula y Tegucigalpa. Entonces, por comentarle. entonces decía conocer Tegucigalpa y conocerlos ustedes en San Pedro de Sula, que es más Ah, importante, bueno. ¿no? Y bueno, quizás poder tener más experiencias más lindas y compartir más emoción, más música y más de todo esto que nos apasiona, pues. Un fuerte abrazo latinoamericano y musical sobre todo a todos ustedes. Y nos estamos pues viendo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, maestro. Muchos saludos y hasta pronto, pues. ¿Listo? Muchas gracias. Chao, Gracias. Hasta chao. luego. Gracias, maestros. Muchas Gracias, gracias, bravo. alumnos. Hasta pronto. Bravo, maestro. Chao, Hasta chao. luego.